La profe, Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ustedes son bien, 902? 901. Ah, 901. Ok, ok, 901. ¿La salida? Encendan la cámara, por favor, muchachos. Listo, un minutico más y empezamos la clase, ¿vale? Mientras se conecta más gente porque ya tan solo hay 8 personas. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Sí, señor. Ok. Sí, señora, ahí sí les... Vale, Manuel. Laura Juliana, María José, Samuel y Barreto también. Enciendan la cámara, por favor. Es, Profe, yo no tengo cámara. ok, Samuel. Listo, que entren estas 3 personas que están ahí en la sala de espera y empezamos. Bueno, mientras, entonces les voy comentando. Esta mañana yo miré el archivo que les había colgado hace 8 días ahí que les había enviado que les había compartido, mejor dicho, por el Drive. Y pues no vi respuesta de alguno. Entonces, Profe, es que uno copiaba ahí en el Drive y sí, al momentico se borraba. mm, bueno, entonces, bueno, ya no se preocupen ahí por eso. Pero entonces sí es súper importante que tengan claro lo que tocaba hacer, ¿vale? Les voy aquí. Ah, no, espérenme. Pero le tomo ahí la foto. Y bueno, tomamos la foto para que salga Duana ahí que no salió.
Ahora sí. Entonces les voy a tomar aquí la foto y vamos, les voy a compartir pantalla. Y entonces acá pegamos la foto. Y entonces ahí ven el archivo de Excel, sí. Vale, entonces es importante que lo sepan hacer porque pues es el taller evaluativo 3, no sé si hayan mirado, ¿vale? Entonces les recuerdo acá, por ejemplo, yo quiero contar cuántas personas usan la red social Facebook, supongamos, ¿cierto? Entonces pongo contar, abro paréntesis, ¿cierto? Entonces pongo el intervalo, va desde aquí hasta dónde, hasta donde termina esa tabla, ¿Hasta hasta dónde ahí. termina? Listo, entonces vean, puedo seguir escribiendo acá, ¿listo? Luego va un punto y coma. Y entre comillas pongo lo que quiero contar. ¿Qué quiero contar? Facebook. Entonces escribo Facebook. Como lo tenía escrito allá, ¿listo? Entre comillas. Cierro comillas, y paréntesis, se supone que pues ahí puede aparecer un punto. Bueno, es contar, sí. Así, contar, es contar, ¿listo? Sí, la condición es. Listo, entonces ahora sí, acá, 10. Listo. Bien, es la lista. Y nos vamos, y aquí se aparece la gráfica, ¿no? Ahora, ¿Cuál es el hijo? supongamos que quiero contar cuántos ¿Cuánto vale? utilizan Facebook. Entonces utilizo la otra función que es igual, contar, punto, sí, pero ahora conjunto, punto, conjunto. Es lo mismo, abro, entonces digo, ¿dónde voy a mirar los hombres? Desde aquí a acá, ¿cierto? Entonces ahí pongo punto y coma. Pero ¿qué voy a contar ahí? En el intervalo, en ese rango voy a contar la H, que son los hombres entre comillas. Entonces voy y pongo el otro rango, ¿cierto? Que es desde aquí a acá. Entonces aquí voy a contar los que usan Facebook, desde comillas, Facebook. ¿Listo? Cero comillas, y lo bien. Se supone que ella me lo debe haber contado. Venga, miramos, a ver. Sí, ahora sí, 5. ¿Sí lo ven? Si ustedes verifican, miremos, vea, aquí habría 1, Facebook y es hombre 2, Facebook y es hombre 3, Facebook y es mujer no me sirve, Facebook y es mujer no me sirve, Facebook y es hombre 4, y Facebook es mujer, 6 es hombre, 5 en el 29, y no hay más. ¿Sí ven? Ahí lo sí. ¿Ven? Así, pues, para ahorrarse uno todo esto, imagínense que lo fuera mucho más grande. Súper importante esa función. Estas eran para las que tienen que utilizar, y pues ya después es de tenerla, pues hacer la cancelaria. Bien, entonces vamos a seguir trabajando con eso, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver más nuevo, ¿vale? Entonces, para ese tema nuevo, pues antes vamos como a charlar. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando estaban en primaria? Por allá, no sé, en primero de primaria, ¿de qué tema se acuerdan por allá? O cuando estaban en primaria, ¿qué tema vieron? Suma, resta, multiplicación, división. Eso, listo. Y antes de ver eso de suma, resta, ¿y qué otro tema vieron? Cuadrado, rectángulo, toda esa vaina. Eso es de geometría. ¿Qué otra cosa? A ver, María José, María José, ¿qué tema recuerdas? Diferente a los que han visto, a los que han dicho. Profe, lo de los conjuntos. ¿Quién dijo? ¿Laura? Yo lo dije. ¿Michael? Ah, bueno, muy bien, Michael. Los conjuntos, ¿listo? Profe, ¿Y me están escuchando? No, profe, sí. Juliana Meneses. No, Julián, profe, no lo escuchamos. ¿me escuchan? Michael, ¿me escucha? Sí. Ok, Sí. bueno, voy a seguir porque parece como que no me escuchaban porque le pregunté a Patiño y no me contestó algo. Bien, entonces sigamos. Entonces los conjuntos. Uno cuando estudiaba conjuntos, ¿cómo definía un conjunto? ¿Un conjunto era qué? A ver, Juliana, ¿qué era un conjunto? ¿Qué recuerdas? Profe, era un grupo de elementos. Eso era una agrupación de elementos, ¿verdad? Una reunión de elementos.
Y uno le ponía un nombre al conjunto, ¿cierto? ¿Qué nombre le ponía a poner? ¿Qué nombre le podía poner? Grupo A. Eso, una letra, ¿cierto? Una Digamos el letra. conjunto A. Y esa letra que se usaba, ¿cómo debería ser? En mayúscula. Mayúscula, muy bien, Karen. Las letras deben ser mayúsculas. O sea, a los conjuntos les damos nombres. Y son letras que deben ser mayúsculas. Listo. Luego, para escribirlos, ¿cómo podía uno escribir a un conjunto? ¿Recuerdan? Habían dos formas de escribirlo. Una que era por extensión y otra que era por comprensión. ¿Sí? Cuando uno lo escribía por extensión, ponía los elementos. Los elementos los ponía entre unas llaves. ¿Sí recuerdan? Unos corchetes. Y los elementos iban separados ¿por qué? Comas. Por comas. Muy bien. ¿Y importaba el orden en el que yo escribía los elementos o no? No, no importa. Cuando escribo el conjunto no importa el orden en que escriba los elementos. ¿Bien? Pero sí importa que cada elemento solo se puede escribir una sola vez. Bien, solo lo podemos escribir una sola vez. Y la otra forma era por extensión. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esa reunión de elementos está cumpliendo o tienen todos una característica en común, ¿cierto? Entonces, para escribirlo por comprensión, uno lo que hace es como capturar eso que tienen en común, ¿sí? Esa propiedad o eso que están cumpliendo, ¿vale? Esa condición. Y para poderlo escribir por comprensión, ¿listo? ¿Y se acuerdan que esos dibujos se les hacían unos diagramas, que había una forma de representarlos? Entonces, esos se llamaban diagramas de Venn, que eran los óvalos, las bolitas, ¿recuerdan? ¿Sí? Y bueno, y con los conjuntos uno podía hacer operaciones. ¿Se recuerdan alguna operación entre los conjuntos? ¿No? ¿No se acuerdan de la unión? Que había unión, que había intersección. Bueno, No me acuerdo el nombre, pero era como que en la unión de los dos conjuntos se reunían los elementos de los dos, algo así. Y eran las dos bolitas unidas. Y se hacían las dos bolitas un centro de la mitad. Eso, bueno, las de la mitad era la intersección. Y unir todo, pues era la unión, ¿sí? Entonces ahí están las dos operaciones, ¿vale? Bien. Bueno, toda esa parte, hay una parte de las matemáticas que se llama teoría de conjuntos. Bien. Y pues desde la teoría de conjuntos se pueden estudiar otras ramas de las matemáticas, como la que vamos a ver, que es la probabilidad. ¿Listo? Entonces la probabilidad la estudiamos a partir de la teoría de conjuntos. Pero entonces antes de empezar a hablar de probabilidad, pues vamos a tener en cuenta algunos conceptos. ¿Listo? Entonces les voy a compartir ahí pantalla. Eso fue lo que hicimos la clase pasada con sus compañeros del curso 902. Entonces dijimos, no les he compartido pantalla, perdón. Ya les comparto y pues van escribiendo esto. ¿Vale? ¿Listo? ¿Ahí ya ven? ¿Sí? ¿Ya ven ahí? Señor. Listo, vale. Entonces tenemos los conjuntos. Dijimos que un conjunto que era una reunión de elementos. Entonces acá hay un ejemplo de un conjunto. Entonces tengo el conjunto A con la letra A mayúscula. Luego decimos el conjunto A es igual ¿a quién? Entonces los elementos deben estar entre llaves, si se dan cuenta, y separados por comas. Y ya. Si yo omito una coma, pues entonces ¿qué va a pasar? Que ya eso afecta a la cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces, ¿este conjunto cuántos elementos tiene? ¿4? ¿Cuántos? 5. 5 elementos. 5, estoy ciego. 5 elementos. Tiene este que se llama ampersand, la U, la X, la Y y la Z. 5 elementos. ¿Bien? Y el decir
Bueno, les decía, si yo omito una coma, pues entonces ya cambia la cantidad. Ya no habrían 5, sino habrían 4, ¿verdad? Si yo omito otra coma, pues ya así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, acá está esta definición. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Entonces, el cardinal no es más que decir eso que estábamos mirando ahorita. El número de elementos que tiene el conjunto. Se simboliza con este símbolo numeral, ¿vale? Y entonces voy a escribir, entonces tengo ese conjunto, entonces si yo escribo numeral A, lo vamos a leer como el cardinal del conjunto A. Y entonces si me preguntan, supongamos que pues acá no me habían dicho, ¿cierto? Si me preguntan por el cardinal de A, yo voy a decir que en este caso, en este ejemplo, el cardinal de A es, y cuento los elementos y ya, respondo, 5. ¿Es claro? ¿Claro esa parte? Fácil, ¿verdad? Sí, señor. Listo, ahí no hay lío. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo. Entonces ahora, ¿qué es el subconjunto? ¿Han escuchado la palabra subconjunto? Un conjunto pequeño. Eso, es como un conjunto más pequeño. Entonces, ¿qué es un subconjunto? Entonces, un subconjunto es un conjunto que se forma los elementos de otro conjunto. O sea, lo que dijeron por ahí es como si hubiera un conjunto más grande y un conjunto más pequeño. Ahora, ¿qué pasa? Dice que es un conjunto A, entonces todos los elementos de pertenecen también al conjunto A. Y escribimos eso con este símbolo. Entonces, yo relaciono sobre este símbolo, este se llama el símbolo de la contenencia. ¿Listo? Entonces, este símbolo yo lo relaciono con esto. Con el menor que y el mayor que. ¿Verdad? Supongamos que yo tengo esto. Yo tengo 2 y 4. ¿Qué símbolo pongo? ¿Cómo es 2 con respecto a 4? ¿Menor o mayor? Menor. Menor. Entonces, ¿cuál es el del menor? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. De abajo. ¿Cómo así me perdí? ¿Cierto? Entonces aquí pondría este símbolo, ¿cierto? ¿Sí? Y como yo sé, entonces vean, donde esté abierto es donde voy a poner el número más grande, ¿verdad? Donde esté abierto ya. pongo el número que es más grande. Entonces acá con los conjuntos pasa algo similar. ¿Se dan cuenta el símbolo? Ya no termina acá así en punta, pero también está aquí como abierto. Ahora es aquí redondeado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces pasa algo similar. ¿Dónde pongo el conjunto más grande? Donde esté abierto. ¿Sí? Entonces, vean, acá decía que se dice que si B es un subconjunto de A. O sea, si B es un subconjunto de A es porque todos los elementos de B también están en el conjunto A. Y entonces, siempre que ustedes vean eso, se deben de imaginar como, yo siempre digo como un huevito frito. Es como si este fuera el conjunto B y este fuera el conjunto A, ¿cierto? Entonces este es mi conjunto B y este es mi conjunto A, ¿vale? Entonces, ¿sí ven? Que cualquier elemento que esté en B también es un elemento de A. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Pero recuerden que así como existe este símbolo de menor y mayor, pues también existen estos otros, que los habrán visto. ¿Cómo se lee este símbolo? Igual que. No, se lee menor o igual. Y este, Mayor. no, mayor o igual. O sea, realmente aquí es como si hubiesen dos símbolos. ¿Sí? Acá están pasando dos cosas. Está pasando el menor que y está pasando también el igual, ¿vale? O sea, este símbolo tolera la igualdad, ¿vale? O sea, que acá yo puedo decir que 2 es menor que 4 o puedo también decir que 2 es menor o igual a 4 y no sería falsa. O sea, aquí no estaría diciendo mentiras, ¿verdad?
Pero si yo digo esto, que 4 es menor a 4, ¿qué sería? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o falso? Falso. Falso. Pero si le pongo acá esto, entonces ahora ¿cómo se convierte? ¿O qué es? ¿Cuál es el valor de verdad? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ahora sería verdadero porque el símbolo tolera la igualdad. ¿Bien? Entonces para este símbolo de la contenencia, entonces es como si fuera una contenencia estricta, o sea, aquí el conjunto B es estrictamente como más pequeño que el conjunto A, pero no más pequeño, sino que todos los elementos del conjunto B están en A, pero no se da la igualdad entre esos dos conjuntos. No puede darse. Mientras que si utilizo este símbolo, puede llegar el caso de que el conjunto B sea igual al conjunto A. ¿Y cuando dos conjuntos son iguales? Pues dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos, ¿cierto? O sea, pasa algo similar. Si yo digo que A está contenido en A, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Esta sería verdadera o sería falsa? Verdadera. Verdadera. No, sería falsa, porque es como lo mismo que yo dijera en números 4 menor que 4. ¿4 es menor que 4? Ah, no. No, esto es No. falso. Ahí Entonces me esto perdí. también es Volví y me perdí. falsa. ¿Sí lo entienden o no? No, la verdad, me volví a perder. ¿Se perdió? Bueno, entonces borremos acá esto. Borremos esto. Otra vez. Borremos esto. Otra vez. Yo tenía en principio dos símbolos en números, ¿cierto? Que era menor que y mayor que, ¿cierto? Si yo digo que Sí, señor. 2, si yo digo, supongamos que 2 es menor que 4, ¿esto qué es? ¿Verdad o mentira? ¿Cómo, profe? Esto, Verdad. ¿esto qué valor de verdad tiene? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál de las dos? Solo puedo escoger una. Porque no puede ser las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Verdadero o falso? ¿2 es menor que 4? Sí. Verdadero. Verdadero. Bien. Ahora, si yo digo que 4 es menor que 4, entonces, ¿qué digo? ¿Verdad o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Eso, bien. Listo. Pero si yo no utilizo estos dos símbolos, sino recuerdo que existen estos otros dos, entonces les decía, estos otros dos, lo que pasa es que toleran el igual. Se puede dar el caso en que sean iguales. Entonces, si a este yo acá abajo le pongo esta rayita, pues eso ya me afecta acá el valor de verdad. Y pasa de ser falso ahora a ser verdadero. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces les Sí. decía, con los conjuntos pasa algo similar. Cuando utilizo este símbolo de acá, si ven que está aquí abajo, ¿sí? Si ven que está sin la rayita, entonces es porque pasa este diagrama de acá, porque existen por acá elementos afuera de B que están en A, pero que no están en B. O sea que el conjunto B no Hay es más en un igual lado que al el otro. conjunto A. ¿Bien? Si utilizo este símbolo, pues esta contenencia sigue siendo verdadera. O sea, se puede tener esto. Pero puede ser el caso de que B sea igual al conjunto A, como acá 4 es igual a 4. Entonces, si yo utilizo este símbolo sin la rayita, pues esto es falso, ¿cierto? Porque no existen elementos en A que no estén en A. O sea, no existe este elemento, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es claro ahí? Sí, señor. Pero si le pongo esta rayita,
Entonces, ¿qué pasa? Que los conjuntos pueden ser iguales. ¿Y A es igual a A? Sí. Entonces pasaría a ser verdadero. ¿Claro ahora sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que este símbolo o este es el que voy a utilizar para decir subconjunto. Solo que este subconjunto, el que no tiene rayita, tiene como otra característica que se llama un subconjunto propio. Y entonces, ¿qué es un subconjunto propio? Es un subconjunto donde no se da la igualdad, donde existen elementos por fuera de él, como en este caso de acá, ¿vale? Bien, entonces vean lo que voy a hacer acá. Voy a borrar todo eso. Entonces, supongamos que yo voy a formar aquí el conjunto B. Entonces, veamos. Digamos que B tiene el conjunto U y X. Entonces, ¿B es un subconjunto de A? ¿Sí o no? Sí. Verdadero, ¿cierto? Pero al contrario, pues sería falso. ¿A es un subconjunto de B? No. 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 Listo. Bien. No. ¿A es igual a B? No. No. Entonces, para estos 12 conjuntos, yo puedo decir que B es un subconjunto de A, ¿cierto? O puedo también decir que B es un subconjunto, así con la rayita acá, de A. Y ambas serían verdaderas. ¿Claro? Pero suponga que tengo ahora el conjunto C y que el conjunto C sea igual a X y sea igual a U. ¿Bien? ¿Yo qué puedo decir de B y de C? ¿Qué puedo decir ahora de estos dos? ¿Cómo son esos dos Son conjuntos? iguales. Son iguales. O sea, yo tengo que B, el conjunto B es igual al conjunto C. Pero también puedo tener esta y sería verdadera. ¿Cierto? ¿Sí? Porque este símbolo acepta la igualdad entre los dos conjuntos. ¿Claro? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Bien. Borremos a eso. Entonces ahora, sigamos acá. Entonces, vamos a definir que, o sea, vamos a tener un experimento. No lo vamos a definir. Tenemos un experimento. ¿Sí? Pero vamos a definir este conjunto. ¿Qué es el espacio muestral? Entonces, el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados que me puede dar un experimento. Y lo vamos a simbolizar con la letra E mayúscula. ¿Bien? Entonces, supongamos que tengo un experimento y el experimento es tener un dado. ¿Y qué voy a hacer? Voy a lanzar el dado. Ah, bueno, una moneda dice acá. Entonces, vamos a lanzar una moneda. Entonces, lanzo la moneda. Ese es mi experimento, lanzar la moneda. Entonces, quiero encontrar el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral otra vez? Todos los resultados que me pueden dar en ese experimento. Entonces, al lanzar una moneda, ¿qué resultados me pueden salir? Cara o cruz. Cara o cruz, cara o sello. Entonces, ahí está. Entonces, forma el conjunto E, ¿cierto? Que tiene a los dos únicos resultados que pueden salir. Y luego, pues, le hallo el cardinal, ¿cierto? Recuerden que esta parte se llama el cardinal del conjunto, que no es más que venir y contar. Entonces, ¿cuántos elementos habría? 2, ¿cierto? Ahora, tengo otro experimento que es lanzar un dado. Ese va a ser mi experimento. Entonces, si quiero formar el conjunto E, entonces el conjunto está formado por ¿qué elementos? No, esa es la pregunta. Tengo el dado, lo lanzo. Quiero formar el espacio, o sea, quiero formar el conjunto E. Entonces, ¿qué elementos tendría el conjunto E? L. Muchachos, pero si tienen nada que decir. Bueno, El 5 o el 2. solo el Vale, 5 o el 2. Números del 1 al 6, ¿no? Eso, entonces los escribimos. Porque vean, es el conjunto de todos. ¿De todos qué? Los resultados.
los resultados que me pueden dar en ese experimento. Entonces, ¿ya lo escribieron? ¿El conjunto E? ¿Y cuál sería el cardinal de ese conjunto? ¿Cuál sería el cardinal? ¿Qué era el cardinal? El igual. ¿Cómo? ¿Qué era el cardinal de un conjunto? El igual. No, ¿qué era el cardinal de un conjunto? Daniela, ¿qué es el cardinal de un conjunto? Daniela Duque. No, no me están escuchando. ¿Qué pasa? Juliana Calderón, ¿qué es el cardinal de un conjunto, Juliana? Profe, no se le escucha. ¿No se me escucha? ¿Nadie me escucha? ¿Dubán No. me escucha? No. No. Profe, es una generalización de los números naturales. Sí, pero porque acabas de buscar por allá, no sé, en el celular y pues eso no, o sea, no están prestando atención, ¿no, muchachos? O sea, así es complicado porque yo me estoy desgastando aquí la voz y ustedes están por allá mirando otra cosa. Y lo peor es que les tenía la pantalla compartida y acabamos de dar un ejemplo, vea, ahí estaba. Y les dije hartas veces, vea acá, este numeral es el cardinal. ¿Y qué es el cardinal? No fue lo que dijo Daniela, es contar cuántos elementos hay acá. Cuento cuántos elementos hay, 2. ¿Por qué hay 2? Porque los elementos están separados por la coma. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿cuál fue el experimento que les puse? ¿Qué era? El de la moneda. No, pero ¿cuál? El dado. Pasamos hace... Lado, el del lado. No, es que no se concentran. El del dado, ¿no? Sí, el del dado fue. Ish. Solo escuchar. Juanes, por favor. Juanes, sí, Ay, no. qué culpa. Entonces, ¿cuál es el espacio muestral del dado? ¿Cuántos elementos va a tener? 6. 6. Eso. Entonces, ¿cuál es el cardinal? 6. Sencillo. ¿Lo escribieron? ¿Escribieron el conjunto? ¿Escribieron el espacio muestral? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces sería así. Véanlo, ahí está. Ese sería el espacio muestral. Otra vez, si ven el cardinal, si ven este símbolo de numeral, es el cardinal. ¿Cuál es el cardinal? Venir y contar acá. No tiene ninguna ciencia. O sea, solo tienen que saber contar. ¿Cuántos habían? 6. Súper fácil. Ahora, ¿conocen la baraja de póker? Sí, señor. Sí. Entonces, otra vez la pregunta. Vamos a encontrar el espacio muestral. Entonces, ¿cuántos, no cuántos primero, sino cuáles son? Entonces, ¿cuáles son los elementos de una baraja de póker? Las cartas, ¿cierto? ¿Cuáles son las cartas? ¿Qué cartas hay en una baraja de póker? El trébol. J, Q, K, 1. Pero solo J, Q y K, no, eso tiene que ir con No, Trébol. un palo, exacto, Michael. Trébol, Diamante. eso. Pica. Entonces lo vamos a escribir así. Lo vamos a escribir de la siguiente forma. Entonces vean, hay un as de corazón, ¿cierto? Lo escribimos en orden. Primero el as de corazón, luego ¿qué seguiría? Digamos que el 2 de corazón, luego el 3 de corazón, así hasta llegar al
Por aquí Unas va a haber antes un 10 de corazón, C de corazón, luego la J de corazón, luego la Q de corazón, luego la K de corazón. Luego supongamos que seguimos con el trébol. Entonces está el as de trébol. Aquí quedó mal, no es 1 de trébol, sino seguiría el 2 de trébol, ¿cierto? 3 de trébol, así sucesivamente hasta la K de trébol. Luego, ¿qué seguiría? Las picas, digamos. ¿Ven? Pesas de picas y así sucesivamente hasta la K de picas. Y finalmente los diamantes, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta la K de diamantes. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto? ¿Cuántos tiene el cardinal del conjunto? Las cartas no, profe. ¿Cuáles son los elementos? Pero estoy preguntando por el cardinal. ¿Qué es el cardinal? ¿Qué es el cardinal del conjunto? ¿Tiene cartas? El número de El número de elementos. Entonces les estoy preguntando es por el número, no por cuáles son, sino el número. ¿Cuántos habrían? Entonces cuenten. ¿Cuántos habrían, Daniela? ¿Cuántas cartas habrían? Trébol, picas. ¿Hay la misma cantidad de trébol? O sea, hay más de una que otra, ¿ok? Muy bien, María José. No la buena Joker, solo las cartas esas, sin Joker. Entonces, ¿cuántas hay? ¿13? ¿9? ¿13 de cuáles, Laura? De Daniela, perdón. O sea, en toda la baraja del póker hay 13. Entonces hay 13 de ¿cuáles hay 13, Daniela? Hay 10 por cada uno, ¿no? Sí, o sea, es solo contar. O sea, ¿por qué no van a poder contar? Un 10.